minutos, Chile va a apoyar la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus. La Universidad Católica firmó un convenio con una empresa biofarmacéutica china para probar una de las fórmulas acá, en nuestro país. Un trabajo que fue destacado por el Ministerio de Ciencias. Bueno, queremos conocer más sobre esta posible vacuna, sobre este trabajo, en qué consiste, cuál es la importancia. Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, IMI, y académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UC, está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buen día. A ver, en primer lugar, saber en qué va esta investigación y qué pasos se han dado en este convenio con esta empresa china. Sí, bueno, estamos trabajando arduamente desde la Universidad Católica con autores también nacionales para que se pueda hacer efectivas y se pueda concretar justamente el inicio de este estudio clínico para evaluar esta vacuna candidata que se encuentra en una etapa muy avanzada de desarrollo ya. Ha sido probada en estudios clínicos fase 1 y fase 2 con resultados favorables y por tanto lo que queda ahora por realizar es un estudio clínico para evaluar su efectividad. Así que estamos trabajando arduamente para que esto se materialice lo antes posible para contar con, ojalá, buenos resultados para que el futuro, el mundo y también nosotros podamos contar de forma oportuna con una vacuna contra SARS-CoV-2. Pablo, ¿en qué consiste ese estudio clínico, esa etapa que viene ahora? En la práctica, ¿en qué consiste? Bueno, el estudio clínico fase 3, que es la etapa que corresponde ahora, consiste en la evaluación de la efectividad de la vacuna. Como mencioné anteriormente, esta vacuna ya se demostró que es segura en personas y también se ha demostrado que es inmunogénica. Esto significa que induce una respuesta inmune, la cual debería esperarse que se asocie con protección contra el virus. Y por tanto, esta última fase es la fase de evaluación de efectividad, que ante una exposición natural al virus, la persona esté protegida contra COVID-19. ¿Por qué los laboratorios como los de un país tan grande como China necesitan hacer estas pruebas en otros países, en otros laboratorios? ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué lo solicitan? ¿Por qué se abren a eso? ¿Qué factores generan interés en ellos? Solamente pensando en la inmensa cantidad de población que, por ejemplo, los chinos tienen. Sí, bueno, son varios los factores involucrados. Uno de ellos es la incidencia de la infección. Lamentablemente en la región estamos viviendo una muy alta incidencia de infección por SARS-CoV-2, cosa que no está ocurriendo, por ejemplo, en China, donde está bastante controlado el virus. Han tenido un brote reciente, pero rápidamente probablemente van a poder contenerlo y por tanto no hay cómo evaluar la efectividad porque el virus prácticamente no está circulando. Otra razón también es porque Chile tiene una buena historia de realización de estudios clínicos muy riguroso y por tanto sin duda estos a ojos de la comunidad internacional, en fondo resultados que podrían salir de este estudio clínico en Chile van a ser muy válidos, van a ser reconocidos probablemente por diversos países. Entonces esos son los principales factores. Cabe destacar que en el marco de esta pandemia la colaboración internacional ha sido sin precedentes, lo cual es muy positivo porque se espera prontamente obtener una vacuna contra este virus. Ahora, si esto avanza y llega a buen puerto, ¿cómo queda Chile dentro de la tremenda demanda que hay prácticamente en todo el planeta que está esperando una vacuna? ¿Nos daría algún grado de prioridad? ¿Este tipo de ensayos se decantan en una vacuna libre de patente, en términos de costo? Pero en primer lugar, en términos de posición de adquirir esas primeras vacunas. Para Chile, ¿cómo queda el escenario? Claro, bueno, justamente este tipo de estudios, como resultado de este tipo de colaboraciones, generalmente hay acceso más oportuno a la vacuna al momento que se haga disponible, si es que los resultados son favorables, demuestran efectividad. Y esa es justamente la idea que nosotros tenemos mediante este convenio o esta colaboración, que Chile puede acceder de forma oportuna a una vacuna, idealmente en el corto plazo, si es que los resultados de efectividad son muy positivos. Sí, y quería preguntarle también por una publicación que ha hecho la revista Nature que habla del grado de inmunidad que se genera después de haber padecido un individuo el COVID-19. Es muy bajo y la verdad es que eso genera, me imagino yo, en la comunidad científica una alerta mayor porque no superaría los 3 meses. ¿Es así? ¿Qué datos tienen al respecto? ¿Qué interpretación hacen ustedes de este informe?
Bueno, es así, desde un comienzo existía esta preocupación de que los coronavirus en general inducen respuestas inmunes que no son duraderas. Existen otros coronavirus circulantes también por temporada en los hemisferios. Y por tanto, de ahí la necesidad justamente de una vacuna que pueda inducir una memoria inmunológica robusta. O sea, que la persona que está vacunada induzca los componentes que le van a conferir protección contra el virus y que estos sean de larga duración. A diferencia de la infección natural, que como se corrobora con estos estudios, en fondo estaría dando respuestas de corto plazo y por tanto una protección no muy extendida en el caso de la exposición natural. Pablo, es decir, mientras no tengamos una vacuna al menos en el planeta, el riesgo de rebrote es altísimo, que es probablemente lo que está pasando en países que están haciendo su reapertura, o sea, países como España, Inglaterra, Francia, están experimentando nuevas normalidades, pero con este grado tan débil de protección de inmunidad, es altamente probable que acá venga una segunda parte de los contagios, ¿no? Así es, lamentablemente hay un temor latente respecto a este escenario que tú planteas. Aún no hay los datos en fondo concretos de reinfección o de personas que hayan sido ya infectadas previamente, pero esta inmunidad baja inducida ante una primera respuesta al virus sin duda es preocupante en ese sentido, de que podrían existir segundas olas y así sucesivas con este virus, de no contar con una respuesta inmune robusta para evitar este tipo de recurrencia. Si no hay una vacuna, esto puede ser derechamente un poco un ciclo eterno mientras no haya vacuna. Bueno, hay varios escenarios posibles, lo han mencionado muchos expertos, en cuáles son las posibilidades de desenlaces. Hay desenlaces muy positivos, otros más pesimistas, desenlaces de fondos de circulación, hemisferios del virus. La verdad son múltiples escenarios y no sabemos aún cómo se comporta o se va a comportar el virus. Lo conocemos hace muy poco, hace solo 6 meses y por tanto está por ver en fondo qué para el destino. Pablo, este tipo de virus, este virus en particular, el SARS-CoV-2, ¿es un virus que puntualmente genera muy poco anticuerpo o esta es una característica de los virus de esta naturaleza respiratorios? Por ejemplo, el que más conocemos, el más común, que nos visita cada temporada, la influenza. ¿También genera poco anticuerpo? ¿La diferencia es que ahí ya hay una vacuna desarrollada? ¿O este SARS es más complejo, genera menos anticuerpos que otros? Bueno, cada virus respiratorio, la mayoría de los virus respiratorios que conocemos tienen cada uno sus particularidades que hacen que se hayan seleccionado en el tiempo. El caso de influenza es un virus que muta recurrentemente y continuamente y por tanto hay la necesidad de una vacuna o el hecho de que nosotros con una infección previa de influenza no estemos necesariamente protegidos frente a una nueva infección con otra cepa circulante de influenza. Aquí el caso de este coronavirus y de los coronavirus en general es distinto. Aparentemente los datos apuntan que este no es un virus que muta considerablemente, al menos no al nivel que influenza por el momento, sino que más bien es un virus que, como tú bien decías, genera una respuesta inmune bastante modesta, bastante baja, con poca producción de anticuerpos, que son estos elementos inmunes que nos dan protección frente a unas sucesivas exposiciones. Entonces, pareciera ser este segundo escenario, el de este coronavirus, que cae dentro de lo que se había observado para otros coronavirus también circulantes que comparten entre sí estas particularidades. Sí, yo me imagino que esto va más en otra dimensión, pero debe ser parte de los elementos que se ponen sobre la mesa cuando ustedes hacen este tipo de investigaciones, que es la disponibilidad de una solución. ¿A qué me refiero? Una cosa es que aparezca la vacuna, otra cosa es producir 8.000 millones de vacunas. Eso ya es una dificultad. Y lo otro es a quién vas a priorizar, porque yo me imagino que una cosa es que aparezca, pero una cosa es ya cuando la tengamos a cuántas vamos a acceder. Por lo tanto, probablemente bien escaso en un principio. ¿A quién vamos a vacunar primero? ¿Se evalúa todo eso también? Sí, varios temas que tú planteas están en discusión afortunadamente ya en el mundo sobre la distribución equitativa. También cabe destacar que, como bien sabes, probablemente hay muchas iniciativas en curso, al menos 11 en etapas avanzadas de estudios clínicos en humanos, otras más de 100 en estudios preclínicos, y esto es muy positivo porque aumenta las chances de que una, ojalá más,
vacunas resulten exitosas y por tanto en paralelo podemos contar con distintas alternativas, con distinta distribución, disponibilidad de esta vacuna alrededor del mundo. Y también cada vacuna por sí tiene distintos requisitos de manufactura. Algunos son más fáciles de producir y para las cuales existen capacidades de distribuir alrededor del mundo que podrían rápidamente implementarlas para generar cantidades suficientes, y otras que son más difíciles de producir porque son tecnologías más nuevas y por tanto requerían un poco más de elaboración en términos de la infraestructura requerida para producirla. Pablo, finalmente se ha publicado una carta de varias representantes de sociedades científicas y expertos pidiéndole directamente al gobierno del Ministerio de Salud que tome cartas mucho más directas y más, digamos, medidas más drásticas en el manejo y en la estrategia contra el coronavirus, haciendo una proyección de que la tasa de muertos podría elevarse a cifras realmente espantosas si no se hace algo en serio en términos de restricciones. Se lo pregunto a usted porque en la medida que no hay una solución definitiva como una vacuna, ¿usted coincide con eso? ¿Hay que ser más estrictos? ¿Deberían haber mayores restricciones? Bueno, sin duda hay que tomar las medidas que podamos en el corto plazo mientras no tengamos una vacuna. O sea, las medidas que se han comunicado hasta ahora de restringir el contacto físico, lavarse bien las manos frecuentemente. Estas medidas no han cambiado y son las herramientas con las cuales contamos hoy en día para protegernos contra este virus mientras estamos a la espera de una eventual vacuna. Lamentablemente también por el lado del mundo de los fármacos, de las drogas, para el tratamiento de SARS-CoV-2, los primeros intentos, las primeras drogas que se han evaluado con reuso, nuevo uso, en fondo con eventual capacidad antiviral contra SARS-CoV-2, no han dado o no dieron los resultados que hubiésemos querido. Entonces, en la espera de estas herramientas tecnológicas que nos permitirían controlar o prevenir la infección por SARS-CoV-2, debemos hacer uso de las metodologías más tradicionales que se han comunicado y que son muy importantes respetarlas para que esto siga creciendo de la manera como ha ido creciendo en el último tiempo. Pablo, lo último, volviendo al tema de las vacunas, nosotros ya estábamos más o menos acostumbrados a las campañas de invierno, tener que acceder a vacunas, primero por grupo de riesgo, ¿verdad? Luego el resto de la población, si así lo desea, voluntariamente se vacuna contra la influenza, por ejemplo. Una vacuna contra el coronavirus también sería ya una necesidad de temporada. Tendríamos que también asumir que sería otra vacuna que tendríamos que estarnos poniendo año tras año, o eso depende de las características de la vacuna, el tiempo de duración que te genere esa protección. Así es, lo último que has mencionado, depende de esos factores, en fondo de la duración de la inmunidad que produzca la vacuna, pero también depende, como mencionamos anteriormente, de factores como la variabilidad del virus. Si es que el virus comienza a variar, en fondo empieza a incorporar mutaciones, podría necesitar de vacunas entonces anuales para ir abordando las distintas mutaciones que el virus vaya adquiriendo. Entonces es una serie de factores que aún lamentablemente no sabemos, porque los hemos tenido hace muy poco tiempo y que por tanto se van descubriendo, se van sabiendo en la que contra él. Muy bien, Pablo González, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en el canal 24 Horas. Encantado. Buenas tardes. Que esté muy bien.